¿Cómo saber si eres el doble de alguno de tus ancestros? Es el tema que estaremos platicando más adelante con Fernando Sánchez, porque este tema de verdad a mí me llama mucho la atención. Si existe, si no existe. Hay como mucha información acerca de todo esto y me parece bastante interesante. Así que quédese con nosotros porque el tema se va a poner bueno. ¿Les ha pasado que te digan, te pareces muchísimo al primo, del amigo, del abuelo? No, válgame Dios, el primo del amigo no. Bueno, el primo del hermano. Ese es nuestro ancestro. No, está muy interesante, No, pero pero hay sí, que saber ya cómo está. podemos saberlo, más bien. Sí, además, ¿qué consecuencias o a qué te puede llevar ser doble de un ancestro? Ok, pues comuníquese si usted Pero sea tiene bueno. una sospecha por ahí. Vamos a decir cómo lo puede detectar. 33 38 10 64 04 y el código QR. O que te Llámenos. llamas igual, ¿no? Que te También. llamas igual. De hecho, es la forma. Bueno, Fernando Sánchez ya está preparado con este magnífico tema que es cómo saber si fui o soy el No, doble. eres, hasta que mueres y dejas de Bueno, ser. así. Eres. Ok, o si soy el doble de alguno de mis ancestros. Ay, qué buen tema. ¿Cómo Para saberlo? poder, ¿cómo saberlo? ¿Cómo Si saberlo? es- Mira, es muy fácil. Oye, Fernando, A ver. ahí te va. O sea, ¿ya está muerto el ancestro o tiene que estar vivo o puede que esté vivo todavía? No, el chiste es saber cuándo nació. Por ahí cómo se llamaba también. ¿Lo Si me lleva tuviste que 20 conocer? años. No. No. Si me lleva 20 años, es, No importa que haya muerto, si naciste el mismo mes o te llamas igual, es su doble. ese sí, pero por ejemplo, si ya se murió. Pero puede ser que aún esté vivo. Sí, puede ser también. perfecto. O sea, yo puedo ser doble de mi madre. No, es que la condición se da por la fecha de nacimiento. Déjenme A ver, explicarles. Mire. ¿qué es ¿Cómo eso que saberlo, dibujaste? Fernando? Si Fíjate, está vivo o muerto, es muy pues, ¿qué sencillo. importa, no? Sí, no importa. Si nacieron el mismo mes van a ser dobles. De hecho, es el Ay, mismo no día. me- A ver, los dobles más comunes son 3. A Por ver. fecha de por nombre, que para mí es una de las cargas más pesadas, cuando te llamas igual Ah. o parecido. Por ejemplo, puede ser llamarte Juventino, Constantino. El inconsciente no distingue la diferencia. Ajá. Adrián o Adriana. Juan o Juana. En ese caso son dobles. Y es el doble para mí más fuerte. Ahorita les explico por qué, a qué conlleva. Posteriormente es el doble por fecha de nacimiento, que es el que nace el mismo día que tú. Pero para la biología le damos 15 días a 20 días de margen, hacia adelante o hacia atrás. Bien. Si yo soy del 20, me voy hasta el 5 y hasta el 5 del siguiente mes, que serían los 15 días. Entonces ahí todos los que hayan nacido en esos días son mis dobles por nacimiento. Ah, ¿Sí? Entonces, si yo soy de abril, del 20, los que nacieron hacia atrás, hacia adelante, 15 días son mis dobles. Bien. Pero el tercer doble, más conocido y también que genera mucha carga de información, es el doble por concepción, que es el que nació en la fecha de concepción del otro. Por ejemplo, mi papá nació en julio, y yo soy su doble por concepción. ¿Por qué? Bueno, déjenme explicarles. Para por sacar tu favor. fecha de concepción, tienes que restarle 9 meses. Bien. ¿Sí? O sumarle 3, porque tenemos 12 meses en el año. Yes. 9 más 3 son 12. Entonces, es más fácil sumar 3 Sumarle que restar, exactamente, sí. que restar 9, ¿no? Entonces, está aquí 1, 2, 3 meses. Entonces, todos los que nacieron aquí son dobles por concepción mío. De hecho, fíjate, si mi papá nació en julio, quiere decir que mi papá me concibió en su mes de cumpleaños. Sí, así es. Y eso lleva a su carga genética, ¿sí? Tiene Ahora, lógica. vamos hablando de qué carga genética. Me imagino, te estás preguntando, bueno, ¿y para qué me sirve saber eso? ¿no? Sí, claro. Es muy sencillo. Cuando somos dobles por nombre, que es la carga más pesada, yo siempre explico que somos muy parecidos y repetimos todos los patrones, inclusive inconscientemente llegamos a cometer los aciertos, pero también los errores, ¿sí? Cuando se es doble por concepción, por fecha de nacimiento es exactamente lo mismo que el nombre, repites aciertos y errores. Y eres inconsciente, o sea, eres exactamente igual. Te pueden decir, oye, ¿por qué haces lo mismo que hacía tu papá? ¿Por qué, si tu papá te lastimó tanto, por qué tú estás haciendo lo mismo con tus hijos? Y es como una ceguera inconsciente. Sí. Y la persona dice, es que así es. sí, no te das cuenta. No te das cuenta. En el doble de concepción hemos podido detectar que hay un cambio. La persona siempre intenta reparar al ancestro del que es doble. Por ejemplo, aquí yo, ¿no? Yo que soy doble por concepción de mi papá, por ejemplo, mi papá nos pegaba, ¿no? Con el cinturón, etcétera, y yo jamás le he pegado a un hijo. O sea, yo tengo esa consigna, pero esto no es desde que conozco esto, es como que ya vienes con esa sí. onda de decir, yo no voy a repetir. Los tiempos no sé, ya cambiaron. Exactamente. Y siempre estás tratando de reparar a tu ancestro, siempre, Bien. inconscientemente.
¿Para qué te sirve saber esto? Recuerden, Napoleón decía, el que olvida su historia está condenada a repetirla. Lo que no sabemos, y lo reconoce ya la ciencia a través de la epigenética, es que la información no se pierde, se transfiere entre persona y persona en nuestra generación a través de los genes. Entonces, si tú no volteas a ver la historia de tus ancestros, muy probablemente, o lo más seguro es que vayas a repetir sus errores. Sus errores, que no hay errores, ¿eh? Para mí, en la biología, en la familia, no hay errores. Hay situaciones que nos suceden para que experimentemos y aprendamos. Pero si tú no aprendes de esas situaciones, va a haber sufrimiento. Entonces, a veces el costo es muy caro. Sí, y no va a haber evolución. Lo que estamos buscando aquí es generar menos sufrimiento para que haya una mejor evolución. Bien. ¿Sí? Bien. Así es tal cual. No sé si tengan alguna duda. No, ahí vamos. Estoy procesando toda la Sí, información. estamos procesando exactamente todo, sí, claro. Sí, porque Digo, está porque difícil para habrá pensar. quien se entere de eso y su papá era muy mujeriego y era muy alcohólico. Ay, tienen pretexto. No, es que mi papá era así, pues yo por eso soy así. Sí, claro, yo soy así, no me importa, y así se vive. Yo, por ejemplo, tengo hermanos que dicen, no, yo le pego a mis hijos porque mi papá me pegó y yo fui buen hijo. O sea, yo no fui delincuente, ni drogadicto, ni nada. Y me Entonces, pegó. yo quiero que mis hijos así sé educarlos para que sean igual. Pero hay muchas, miles de maneras de educar. El distintas, método no tiene que ser y el te van a mismo, llevar al mismo exactamente, resultado, exactamente. pero son inconscientes. Oye, Fer, ¿y qué pasa cuando te pareces muchísimo? O sea, que literal son como dos gotas de agua o que simplemente, y no son ni hermanos, ni, bueno, sí tienen obviamente una carga genética, pero por ejemplo, un primo tuyo tercero, Sí, que son los igualitos. ves y dices, no inventes, o sea, igual. Para nosotros es otro tipo de doble, no es, Ok. no es tan común y no lo analizamos tan frecuentemente, pero existe. El tipo de doble que es el por parecido físico. Ajá. Sí, y resulta que no nada más se parecen físicamente, se parecen también en la forma de ser, en los alemanes, y reaccionan igual, son iguales, por lo tanto también tienen los mismos síntomas, las mismas enfermedades. ¿Sí? Sí. Porque reaccionan igual y ven la vida de la misma manera. También existe el doble que, por ejemplo, si tu papá era carpintero y tú eres carpintero, indudablemente son dobles. Porque están de alguna manera ejerciendo el mismo oficio y reparando las mismas cosas. Porque a través de los oficios, luego les hablo de eso, también estamos reparando la historia familiar. O sea, y esto que nos estás explicando tiene que ser únicamente entre familia, Entre ¿no? familia. Si no está dentro de la familia, qué buena tu pregunta, es un doble simbólico. Por ejemplo, tú puedes estar con un doble simbólico de tu padre. Tu padre nació en julio y tu novio, tu esposo es de julio. Ok. Y eso lleva una carga también. O que sea tu doble, que sea de tu mismo mes. Ahí va a haber una bonita relación, pero no va a haber intimidad. Fer, También si es doble de tu caray. padre, va a haber una buena relación, pero no va a haber intimidad. A lo mejor al principio en el noviazgo sí, pero cuando se casen, se acaba la intimidad. Y eso mucha gente no lo sabe. Vive muchos años con su esposo sin tener intimidad y no sabe por qué. Creen que el marido anda con otro o anda con otra y no saben que es porque tú le representas a su madre o a su padre. ¿Eso fue cuando qué? ¿Me lo voy a repetir? Cuando son el mismo mes, el por mismo mes ejemplo. de tu papá, Ah, ya. de un hermano, de tu mamá, tu pareja. Sería un doble simbólico de tu papá, de tu Cuando hermano, tu pareja. nacen el mismo Así es. De tu cumpleaños. papá. Pero a lo que estoy O de tu viendo, mamá. Fran, es que siempre va a haber algo que coincida, o sea, alguien que coincida, pues. Siempre va a haber alguien, ¿no? Pero, y pues digo, la verdad es que las religiones y eso no te explican esto, pero esto es biología pura. claro. Cuando alguien representa para ti tu hermano, por ejemplo, pues les va a costar trabajo tener hijos, les va a costar trabajo estar íntimamente, sobre todo ya cuando viven juntos o se casan. Antes puede haber sexo desenfrenado, pero después va a haber esa caída. Y no se van a explicar por qué ya no te gusto, andas con otra, etc. También cuando son de tu mismo mes, se llaman gemelos simbólicos. Y es como si fuera tu hermano. Y va a haber dificultad para tener hijos y para tener intimidad. por ejemplo, Fer, mi abuelo paterno y yo cumplíamos años el mismo día. Cumplíamos porque él ya falleció, pero el mismo día los dos. Abuelo paterno. Abuelo paterno, Ahí pues hay es tu algo, doble, claro. doble. Sí, es tu doble directo, por fecha de nacimiento. Ok. Entonces eres Sí. igual. Son muy sos igual parecidos que y van a él. reaccionar igual. Hay que checar cómo era, qué enfermedades tuvo. Pregunta. Y si se divorció, si tuvo muchas mujeres o no, si era alcohólico. Y ver en qué parte tú lo estás repitiendo y lo estás reparando. Fer, están llegando ya llamadas A del ver, público. ¿qué dice? Luis González te dice, mi hermano nació el 10 de agosto y 15 años después nací yo en el mismo día. Y mi sobrina nació 20 años después, misma fecha. Son dobles por fecha de nacimiento. Los tres. Sí. Y fíjate, ella me preguntaba hace rato, oye, ¿qué pasa si detecto, si le pongo el nombre a mi hijo, mi nombre, ¿no?
O sea, si tuviste una mala vida y hubo abusos, golpes y cosas fuertes, pues sí, a lo mejor estás condicionando a ese niño a que pueda repetir cosas, ¿no? Pero si tú llevaste una buena vida y naciste el mismo día de tu ancestro o te llamas igual y el ancestro tuvo una buena vida, pues realmente no tienes que preocuparte. Pero aquí a Luis González, que coinciden los tres con esto, que para ellos, ¿qué significa? ¿Qué podría significar esto? Pues son dobles, se repiten cosas. Sí. Repetimos cosas, formas de ser. Y existe algo también en la biología que se llaman ciclos biológicos memorizados y esto nos habla de cosas que se repiten a cierto tiempo. Por ejemplo, mi madre se casó a los 20, yo me caso a los 20. Entonces existe esa tendencia. Si tú eres doble de tu madre, se llama María, y tu madre María fue abusada a los 8 años y tú te llamas María, muy probablemente tengas esa tendencia a ser abusado a los 8 años. Ay, por ese ¿cómo ciclo quitarlo? biológico. Tomando conciencia, cuidando a tus hijos. Por ejemplo, si yo fui abusada María y tengo un hijo y se llama María, se llama o no se llama María, pues hay que cuidarlos. Sí, claro. Pero si tú de repente no pones esa atención, por eso es importante conocer la historia de los ancestros. claro. Sí, claro. Para cuidar que no se repita lo que ha hecho Lo daño. malo, claro. Exactamente. Este está interesante, Digamos. dice, si tienes un hijo adoptivo y es igual a su papá, pero no son la misma sangre, ahí, ¿cómo saber esto? Pues mira, hay muchas veces la biología por imitación, por observar, se imitan alemanes y acaban pareciéndose a los padres, pero no tienen nada ni biológicamente significa nada, pero es por una imitación. Mira, dice, 2 de mis hermanas nacieron el mismo día. Se llevan 15 años y mi hermana, la mayor, y yo nacimos en el mismo mes. Nos llevamos 7 años. ¿Esto qué podría ser? Son dobles por fecha de nacimiento. Es Han de todo. ser muy parecidas. Sí, son muy parecidas y puede ser que se la lleven muy bien o se odien, choquen muchísimo. Uy. O sea, siempre es Acuérdense, todos mejor. iguales, la tendencia es que se repelen. Sí. Si hay autoridad con autoridad, van a chocar. Ah. Si hay una parte Eso iba a sumisa y otra preguntar. autoritaria. ¿Y se qué van a tan llevar. probable es que pase una o la otra cosa? ¿Es igual la misma 50 y 50? Sí, ¿O es más 50, tendencia que se 50, repelen como los tendencia imanes? que se repelen. Que se Es más repelen. tendencia eso. Mi primera hija nació el mismo día que yo, igual también, están comentando. Sí, es doble por. Ahora, puedes haber nacido en la fecha de muerte. Ese es otro tipo de caray. doble. ¿Y eso qué significa? En la fecha de muerte se llama doble heredero universal. Porque, por ejemplo, tengo un hijo que nació un año después de que mi padre murió, el mismo mes. Entonces es su heredero universal. Y se dice la biología que es la carga más pesada, aunque yo considero que es más la del nombre y la de la fecha de nacimiento. Pero también genera una carga. Y hay que ver si el ancestro murió trágicamente, porque eso puede hacer que el niño que nazca el mismo mes que el ancestro murió trágicamente, Ajá. puede llevarlo a tristezas o intentos de quitarse la vida, etcétera. Y hay que conocer esa historia, hacer duelos, porque si no existe esa tendencia a quererse quitar la vida o no querer vivir. Ok, entonces de alguna manera todos ellos que coinciden en alguna fecha o algo, tienen que fijarse en qué son parecidos, en qué son iguales, en qué tienen cosas negativas, por ejemplo, para poder corregir. Digo. Exactamente, que mi padre no hizo cosas que hicieron daño para yo tratar de no repetir esas historias, ¿sí? Es sacar la cosa, pues, Aprender, la parte vaya, del positiva, pasado claro, y sí. evolucionar. Oye, Fer, y la mascota, yo sé que no tiene sangre, pero cuando muere la mascota el mismo día, ¿tiene algo que ver? No, nada que ver. Nomás nos me faltaba. En tu cumpleaños, no tiene que ver. Qué bueno, tengo un perro. Aquí aplica con la familia la misma Si sangre. tienes, que lo niegues es No, es diferente. que si muere Saludos él de y luego luz. muere la mascota el mismo día, el siguiente año. No tiene que ver. No tiene que ver. Ya estaba puedo preocupada la preguntar. abuela, dice que tengo 5 perros. Fer, ¿con qué podemos concluir? Y déjame decirte que Sergio niega a su mascota. Se llama Lelouch. Saludos, Lelouch. Niega a su ¿Con qué concluimos? No, concluimos que es importante conocer la historia de los ancestros. Sí. Simplemente si ves que tú estás repitiendo Qué alguno, interesante. que te divorciaste igual que tu papá a la misma edad o que tu madre, o estás repitiendo cosas que han hecho daño, es importante conocer para poder tratar de tomar decisiones más sanas, que lleven a una familia más sana. O sea, Y sobre quedarnos todo- con lo bueno y quitar lo malo. y Sobre todo observar si lo los malo, hijos son exactamente. pequeños ahorita para poder de alguna manera prevenir o claro. corregir, ¿no? Cuidar. Sí, no, pues tú corriges con la actitud. Por ejemplo, yo a mis hijos nunca les he pegado y tengo hijos súper sanos y súper bien educados y nunca les he puesto una mano Y cuando encima. te enojas horrible, ¿qué haces? No, sí he estado en ese punto y digo, güey, a esa edad, ¿qué ocupabas tú? Y me Sí. contestó un abrazo. Entonces voy, lo abrazo y hablo con él. Pero eso lo Wow. aplicabas desde antes de esto. Tome nota. Sí, desde antes. Tome nota. Sí, porque yo sufrí eso, ¿no? Y yo soy doble por concepción y mi tendencia a reparar a mi padre. Fer, ¿dónde te encontramos en las redes Fernando sociales? Sánchez Bio en todas las redes. Gracias, Fernando. Gracias a maravilla. ustedes. Un Excelentes gusto tenerte con temas. nosotros, de verdad. Sí, qué